¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 en punto y aquí comienza nuestro programa de hoy, viernes, en el que, como todos los días, les vamos a proponer un menú variado. Esto es una revista, cada página la dedicamos a un tema diferente. Vamos a empezar hablando de música, pero de música casi como terapia, a través de un estudio que ha realizado un grupo de investigadores de la Universidad de Burgos, realizado durante el confinamiento, que tenía como objetivo conocer cuál era nuestra relación con la música en este periodo tan concreto, para qué y cómo la utilizábamos y también los diferentes perfiles en función de la edad. Bueno, muchos detalles que vamos a desgranar enseguida. Hoy, además, en 8 Magazine vamos a invitarles a una iniciativa que se va a desarrollar durante este fin de semana en la capital y que implica a 5 centros escolares de la ciudad y a muchos niños y sus familias en la divulgación de uno de los temas que más nos preocupan. Por supuesto, la pandemia es el centro de todas las conversaciones y de todas las preocupaciones, pero hay otras cuestiones que también son importantes que a veces pasan un poco desapercibidas a causa de la pandemia. Bueno, pues queremos, de la mano de la ONG burgalesa Proyecto Rubare, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo vamos a hacer dentro de pocos minutos. Nos va a visitar además mi compañera Leticia Ortiz, como siempre, para hablar de tauromaquia. Y vamos a estar también en la Merindad de Río Ubierna para hablar de su apuesta por las energías renovables. Nos ocuparemos también de la situación de las actividades extraescolares. Ya saben que este año en la mayoría, desde luego los centros públicos, no se realizan actividades extraescolares, algunas en los centros privados como academias o sitios parecidos, pero con muchas restricciones. Vamos a escuchar a los miembros de la Asociación Castellano y Leonesa de Actividades Extraescolares cuál es su opinión después de la relajación de algunas de las medidas por parte de la Junta de Castilla y León en este sentido, algo que interesa mucho a los participantes en estas actividades y también a sus familias. Hablaremos del tiempo y además estaremos descubriendo tesoros subterráneos de la mano de Gerardo de Mateo y conmemorando el 70 aniversario del grupo de espeleología Edelweiss. Todo eso y algunas cosas más van a ocurrir en directo aquí en la 8 Burgos, desde ahora y hasta las 6, en directo también a través de nuestra página web, en streaming, www.cyltv.es. Y a partir de las 6 pues nos pueden ver donde y cuando quieran, en el móvil, en el ordenador, en la tele, en las redifusiones que realizamos en la 8 Burgos o en plataformas como YouTube. Nosotros les planteamos estos temas y ustedes los disfrutan cuando quieran. Vamos a volver un año atrás para hablar del primer tema de esta tarde. Yo lo he hecho porque hace más o menos un año, en el mes de abril de 2020, saludaba al invitado que me acompaña esta tarde en el plató de 8 Magazine. Él estaba en su casa, yo estaba en la redacción de la 8 Burgos y entonces hablábamos de este estudio que se estaba realizando en aquel momento. Javier Centeno, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eneca, ¿qué tal? Eso ocurría hace más o menos un año. Estabais tú y el equipo que diriges en el área didáctica de música de la Universidad de Burgos realizando el estudio del que vamos a hablar ahora, porque ya habéis no solo realizado el estudio, sino cotejado todos los datos, analizado y tenéis las conclusiones, ¿no? Eso Estamos es. en ese periodo ya. Sí, efectivamente, parece que fue hace mucho, lo comentábamos antes, ¿no? Pero bueno, sí, hace un año estábamos hablando de cómo se estaba fraguando esta investigación en la que queríamos identificar cómo había sido el consumo y el uso y el empleo de la música por parte de la población española durante el confinamiento. Queríamos saber un poco cómo había ayudado, o cuál había sido como decía antes, el uso que se le había dado a la música, porque estábamos empezando a ver en aquel momento una proliferación de manifestaciones musicales a través de los balcones, de los patios, ¿no? De todo. Ese fue el punto de partida, ¿no, Javier? Porque, Exacto. claro, ahora ha pasado un año y han ocurrido muchas cosas, pero entre las
pocas buenas experiencias que nos deja la pandemia está, por ejemplo, esos momentos de comunicación de casa a casa o la posibilidad de estudiar en un contexto tan concreto algunas relaciones como la relación con la música. Vosotros que trabajáis y vivís con música, os disteis cuenta de que estaba proliferando las manifestaciones musicales de balcón a balcón dentro de las casas, el consumo de música. Ese fue el punto de partida para empezar este estudio. Exacto, esa fue digamos, sí, el punto de partida, porque de repente empezamos a ver cómo la música unía a las personas, incluso a comunidades de vecinos que prácticamente no nos conocíamos. De repente, a través de la música y por supuesto de aquellos aplausos de las 8 de la tarde, empezamos a conocernos, ¿no? Las personas de los barrios, de las diferentes casas, etcétera. Y no solamente en España, porque todo esto también fue a lo largo, en toda Europa, en Estados Unidos, es decir, que estaba emergiendo la música que antes escuchábamos en el interior de los domicilios, de repente empezó a ser un lenguaje que traspasó los muros de las casas. Ese fue solo un punto de partida, Javier, porque a partir de ahí arrancasteis una investigación que los ciudadanos respondían a través del correo electrónico. Conseguisteis una muestra de más de 1.377 personas. Sí, sí, sí. Respondieron a vuestra encuesta. Se realizó, esto es importante, entre el 14 de marzo y el 20 de junio, que era el periodo de la restricción más dura, ¿no? Eso es, mientras duró el periodo de alarma. Entonces, nosotros tuvimos una muestra muy amplia porque pudimos distribuirla fundamentalmente, efectivamente, a través de correo electrónico y también a través de móvil, por medio de WhatsApp. Entonces, digamos que la difusión fue muy amplia, todos sabemos el gran alcance que tienen las redes sociales y nos permitió obtener una muestra muy amplia solamente de personas que estaban residiendo en España. Queríamos delimitarlo a personas que vivían en España. Habéis analizado esas respuestas y habéis extraído conclusiones muy interesantes, Javier. Por ejemplo, separando en tramos de edad, es muy diferente el uso, el objetivo con el que consumimos música hasta los 40, 50 años y a partir de ese momento, ¿verdad? ¿Cuál es la principal diferencia? Exacto, sí que nos resultó bastante llamativo cómo, pues efectivamente hasta los 40, 50 años la música se escuchaba fundamentalmente para paliar la soledad. Había un sentimiento quizás en el confinamiento, pues mucha gente se quedó sola en su casa, ¿no? Y se escuchó sobre todo para acompañar esos momentos en los que se sentía más la soledad. Sin embargo, a partir de los 50 años había un incremento de escucha de la música para rebajar los niveles de ansiedad. Quizás, como hemos podido comprobar, a partir de esa edad hay un miedo mayor porque la enfermedad, ¿no?, del COVID, bueno, pues desgraciadamente ataca más, ¿no?, en esas edades o en esa franja de edad ya de 50 para arriba y probablemente eso ha generado más ansiedad. Pero bueno, sería para analizar en otro estudio, ¿no?, el ver qué es lo que producía ansiedad exactamente. En cualquier caso, la música era una herramienta, independientemente ya de la franja de edad, era una herramienta para paliar los efectos del confinamiento, de la propia enfermedad. Cada uno la utilizaba pues como lo necesitase, pero sí tiene un poder terapéutico. Javier, bueno, eso ya lo sabíamos, vosotros Sí, no necesitabais investigarlo, ¿no? eso es. Queríamos un poco seguir corroborando cómo la música, que muchas veces, quizás sobre todo en estas latitudes nuestras, no le damos la suficiente importancia. Probablemente en otros países, como pueden ser Alemania, Austria, Suiza, tienen una tradición musical mucho más arraigada, pero en nuestro país todavía no le damos la suficiente importancia a la música. La música, en este estudio se ha demostrado cómo ha sido un elemento de
cohesión, de unión, también de salud mental, porque se ha incrementado la escucha de la música en el confinamiento alrededor de un 60% de lo que se escuchaba antes. Eso quiere decir que las personas en momentos extremos, como pueden ser este que estamos viviendo, necesitamos de la música para poder aplacar todas estas ideas negativas, todos estos sentimientos tan duros que estamos viviendo. La música nos ayuda a que la vida sea mejor. Javier, y en ese sentido, claro, cada pregunta que te planteo seguramente daría para otro estudio. El que habéis realizado, quiero insistir en esto, se acota en ese periodo el que dura el estado de alarma, desde marzo hasta junio del año pasado, pero claro, las circunstancias, seguimos en una situación de pandemia, con otro tipo de restricciones, pero seguimos sin poder hacer muchas cosas que, por ejemplo, afectan a los profesionales de la música, pero también a quienes se dedican a educar, como es vuestro caso, o en los colegios. Esa carencia de música sigue presente. Eso también tendrá consecuencias desde muchos puntos de vista. Efectivamente. Ahora mismo, como todo el mundo sabe, hay unas restricciones, por ejemplo, en los teatros, en todo lo que es los aforos a nivel cultural, teatros, cines, de un 30%. También es conocido que hasta ahora, con la crisis que ya arrastrábamos muchos profesionales de la música o del teatro, cobraban lo que llamamos a taquilla, ¿no? En el argot, que es lo que se saca de las entradas, es con lo que se va a subvencionar el espectáculo y el caché del artista. Con un 30% es imposible sostener esta profesión. Es muy, muy difícil. Está habiendo grandes, digamos, esto ha dinamitado pues las economías, porque claro, cuando uno ve un cantante o un actor ahí encima, uno tiene que pensar que la hipoteca, la luz, el Claro, es un agua, medio de vida su se paga profesión. con eso. Es algo muy bonito lo que vemos, pero la trastienda es que esas personas viven de lo que de lo que el público paga, ¿no? Cuando va. Y que es algo muy valioso, como pone de manifiesto vuestro estudio, en situaciones extremas. Es algo a Exacto, lo que recurrimos eso es. a la vez, ¿no? Y ese argumento me parece muy importante. Sí. Pero voy un poco más allá. Hemos hablado de los profesionales que viven de la música en este caso y que ahora no están percibiendo ingresos. Pero hablamos también luego hablaremos de extraescolares que nos están realizando. Claro. Los coros, que es algo que a ti te toca muy de cerca, tú diriges Sí. el coro de la Universidad de Burgos, tienes muchas facetas profesionales, Javier, pero claro, los coros no se pueden reunir por la restricción de las personas que pueden reunirse en un lugar y porque además las restricciones con la mascarilla dificultan todavía más esa actividad. ¿En qué situación estáis? ¿Estáis sin ensayar, Sí, ahora mismo la sin actividad actuar? coral en Burgos pues está muy, muy parada, esa es la verdad. Pero está parada por una razón de peso, que es salvaguardar la salud. Yo creo que es muy importante, que soy el primero que casi me emociono hablando de esto porque echo mucho de menos, ¿no? Todo lo que había antes. Pero ahora tenemos que ser cautos, tenemos que ser prudentes, todos tenemos muchísimas ganas de volver a vernos, de volver a hacer música juntos. Pero yo, por ejemplo, en concreto con el coro de la Universidad de Burgos, pues sí que en un principio se debatió qué hacíamos, ¿no? Si seguíamos, si no. Y la verdad es que mucha gente a mí en particular me mandó mensajes y me dijeron, mira, yo casi prefiero, si se va a reanudar el ensayo, yo prefiero no ir porque quiero protegerme, ¿no? Y En quiero este proteger a caso, los la salud demás. está por encima. Está por encima, sí. Javier, espero tener ocasión siempre es un placer charlar contigo, así que de Igualmente, Neca. reunirnos para hablar de música, de retomar actividades como la de los coros, pero antes de despedirnos,
yo te he dicho antes que tenía muy presente la conversación que mantuvimos en abril cuando lanzasteis esta investigación. Y entonces te pregunté qué banda sonora le pondrías tú a aquel momento. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? No me acuerdo. Pero yo sí. ¿Sí? Te pregunté, ¿qué banda sonora le pondrías a este momento? Y me dijiste, el Adagio de Barber. Ah, el Adagio para cuerdas de Barber, Ahora, sí. si te hiciese esa pregunta, bueno, te la voy a hacer, ¿qué le pondrías a este momento que está muy relacionado con aquello, pero que no tiene nada que ver, ¿eh? La banda sonora yo creo que sería muy distinta. ¿Seguirías poniéndole el Adagio? Me ha venido así sin pensarlo el Gabriel Soboe de Ennio Morricone De la de La misión. Misión. Me ha venido esa música. Pues con esa idea nos Creo que vamos a es un quedar. poco esperanzadora. Claro que sí. Nos vamos a quedar con esa idea. Espero, como te digo, volver a encontrarnos pronto, pero esta vez para hablar de retomar actividad Ojalá, en el eso ámbito es. que sea. Muchísimas gracias, felicidades por la investigación y hasta pronto, Javier. Muchas gracias, Enita. A ustedes les vamos a hablar ahora precisamente de las actividades extraescolares a las que también nos referíamos en esta conversación, porque la música, el estudio de la música es una de ellas. En los colegios ya saben que no se puede realizar ningún tipo de actividad, ni deportiva, ni artística, ni lúdica. Sí se está desarrollando en algunos centros privados y ahora que se están relajando un poco las restricciones, los responsables de las actividades extraescolares pues piden que se abra un poco las posibilidades para que los niños puedan retomar esa formación complementaria. Se lo contamos en el siguiente reportaje que firma Noelia Ordóñez. La Asociación de Actividades Extraescolares de Castilla y León ya da por perdido este curso. Van a cumplirse 18 meses sin poder realizar actividades no deportivas en los colegios y esto, dicen, es desolador. Estamos con Ana Isabel Obregón, la presidenta de la Asociación de Actividades Extraescolares de Castilla y León. Un año parados, ¿no? Efectivamente, justo ahora hace unos días ha hecho un año que cerraron los colegios y por lo tanto paró toda la actividad lectiva, incluidas las actividades extraescolares. Un año, pero que se extiende más, Ana Isabel, si tenemos en cuenta que las actividades extraescolares acaban a finales de mayo y que no las retomáis hasta que empieza el curso. Efectivamente, es un sector muy estacional. Todas las actividades extraescolares en los colegios suelen comenzar el 1 de octubre, principios de octubre, y acabar a final de mayo. Quizá en junio se recupere alguna clase que no se ha dado, pero normalmente acaba al final de mayo. Por lo tanto, ya contamos con que este curso va a ser muy difícil empezar actividades excepto las deportivas, con lo cual van a ser ya casi seguro 18 meses que muchas empresas no podemos permitirnos tanto tiempo y lo que sí que tenemos es esperanzas de poder comenzar el curso que viene con seguridad, porque si no ya no serían 18 meses sino que serían 30 y eso sí que sería insostenible para todas las empresas del sector. Todo apuntaba, ¿no? Hace meses como que a partir del segundo trimestre las actividades extraescolares se iban a retomar. No sé cómo habéis recibido esta noticia de que únicamente son las actividades deportivas las que vuelven a instalarse en los colegios. Efectivamente, en septiembre nos chocó mucho, la verdad, no poder comenzar las actividades extraescolares junto con el resto de la actividad lectiva, porque somos capaces de cumplir los protocolos, creemos que son entornos seguros los colegios y empresas responsables que cumplimos todo. Sin embargo, quizá el desconocimiento de la pandemia, de cómo iba a evolucionar y demás, hizo que fueran muy restrictivas las autoridades, para nosotros excesivamente restrictivas, no permitieron las actividades extraescolares durante el primer trimestre. El gran problema llegó en enero, el segundo gran problema llegó en enero, cuando con la segunda ola las autoridades nos dijeron que con el estado de la epidemia, Sanidad no permitía que se comenzaran las actividades extraescolares. Y ahora, que parece que ya baja bastante, los casos, la incidencia, etcétera, la modificación del protocolo del curso y de las actividades extraescolares lo que ha indicado es que se pueden hacer actividades deportivas, máximo 30 niños, siempre en el exterior y con mascarilla. El resto de las actividades extraescolares no deportivas, idiomas, música, tecnología, robótica, etcétera, etcétera, no me quiero dejar a nadie, no pueden comenzar. Si hablamos de cifras, Ana Isabel, ¿a cuántas personas afecta este parón? Pues afecta a unas 250 entre empresas y autónomos de Castilla y León, pero sobre todo lo que es mucho más dramático es que afecta a 9.000 trabajadores
El sector emplea a estos 9.000 trabajadores, que es gente muy formada, normalmente gente joven de la comunidad autónoma, es el talento que se queda aquí. En nuestro caso casi todos son profesores de distintas disciplinas y todos esos chicos y chicas jóvenes realmente ahora mismo están sin trabajar. Eso en cuanto a profesionales. Respecto a alumnos, unos 45.000 alumnos acuden diariamente a actividades extraescolares que este año no pueden hacer. Y también creemos que afecta mucho a las familias que tienen un grave problema de conciliación ahora mismo. Hablemos del sector del que hablemos, 18 meses con unas pérdidas que estimamos este curso ya del 90%, en las actividades extraescolares de colegios es un 100%. Hablo de 90, 90 y algo porque pues, algunas empresas han podido reinventarse con el tema online, reduciendo muchísimo, por supuesto, los niños y las cifras. Algunas empresas además tienen algún centro físico, alguna academia, pero en extraescolares en colegios, en las pérdidas del 100%. En la asociación estimamos más de un 90% de pérdidas. Eso ha hecho que un 25% de nuestros asociados nos han dicho ya que no pueden continuar. Este verano nos tememos que pueda haber otro porcentaje importante de empresas y autónomos que no puedan continuar. Y si no pudiéramos comenzar el curso en octubre con normalidad, que esperamos de verdad todos que sí, somos optimistas ahí, eso sería realmente el fin de este sector en la comunidad, de todo este entramado de conocimiento que tenemos de años invirtiendo eso, en mucho conocimiento, en la gente joven, en todo, sería tremendo. Y es que además es curioso, Ana Isabel, por denominarlo de alguna manera, que Castilla y León es la única comunidad de nuestro país que no permite actividades extraescolares en los centros educativos. Para nosotros ha sido demoledor, para todo el sector, porque hemos visto cómo otras comunidades autónomas que en principio no iban a hacer extraescolares, presentaron un protocolo, las autoridades lo aceptaron y han podido hacer actividades extraescolares. Hemos visto cómo comunidades autónomas han promovido el uso de actividades extraescolares porque entienden que los colegios son centros seguros y así se ha demostrado. En cambio aquí, la administración en Castilla y León optó por ser muy conservador en ese sentido, cerrar las extraescolares y realmente se ha demostrado que no somos una comunidad autónoma que haya tenido menos casos de COVID en los colegios, ni muchísimo menos. Estamos al nivel de todas las demás. Y realmente yo creo que los centros educativos han hecho una labor buenísima, se cumplen los protocolos, los niños sinceramente son lo mejor, o sea, cumplen todo lo que les dicen, lo están haciendo muy muy bien y no creemos que haya ningún criterio objetivo como para no permitir las actividades extraescolares en los centros. Igor, director de Masterchef en calle Vitoria número 109 y también miembro de la Asociación de Actividades Extraescolares de Castilla y León. Aquí en la sede sigues impartiendo ajedrez, pero nada que ver como antes de la pandemia, ¿no, Igor? Hombre, afortunadamente sí, estamos dando clases presenciales aquí en la academia, pero con la normativa que hay ahora, pues hemos tenido que reducir el número de alumnos al 30%, el cual se nos hace difícil llevar un negocio y bueno, los niños están contentos, los padres están contentos. Por aquí tenemos unas medidas anti-COVID que bueno, las tenemos publicadas en la pared, el jabón hidroalcohólico, desinfectamos con ultravioleta por la noche, desinfectamos las piezas, o sea, más ya no podemos hacer. Y ese expertise o esas medidas anti-COVID que nosotros aquí tenemos de forma presencial, también las exportamos a las actividades extraescolares, pero es que no nos han dado la oportunidad, que no lo entendemos, la verdad. Porque ¿cómo se explica, Igor, que aquí pueden venir niños de distintos colegios y no podéis ir a los centros educativos cuando los niños comparten todas las horas de clase, ¿no?, durante toda la semana? Claro, me estás pidiendo una explicación que no la tiene, o sea, no hay explicación, o sea, es incomprensible. Bueno, hombre, aquí los niños que vienen a clase es una burbuja, pero es que luego cada uno es de su colegio y estamos con las burbujas, pero es que es un poco absurdo todo esto, no sé. De todas formas, aquí, de todos los alumnos que tenemos, no se ha dado ningún caso COVID, gracias a Dios, pero nunca se sabe, ¿no? Eso está ahí y puede ser en unas aulas, puede ser yo qué sé, en un sitio cerrado, ¿no? Es que no está nada claro todo esto y como no está nada claro, se están cebando con nuestro sector y con otros sectores y la verdad es que lo estamos pasando mal, porque a nosotros que nos han quitado las actividades extraescolares, pues si respirábamos con los dos pulmones, ahora respiramos con uno.
Además, Igor, acaban de publicarse las ayudas de ese plan COVID a distintos sectores y, por lo visto, el vuestro no figura, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, claro, también hablan de ayudas, 7.000 millones de euros, 2.000 van a las islas, 5.000 millones derivan al resto de comunidades y bueno, nuestro sector lo necesita, claro, porque estamos prácticamente, bueno, de cero ingresos en cuanto a actividades extraescolares. Y claro, necesitamos esas ayudas, pero es que lo curioso es que en la publicación esas ayudas han cubierto varios sectores y el nuestro es que ni lo han tocado, ni se han acordado de nosotros. O sea, yo no lo entiendo cómo nuestro sector de actividades extraescolares con cero ingresos, porque no nos permiten ellos trabajar, no nos dan ayudas. Es que es increíble, la verdad. Nosotros lo que queremos es trabajar, es nuestro primer objetivo, más que tener ayudas. Pero claro, llega un momento que si no te dejan trabajar durante un año, año y medio, o el tiempo yo que sé que será, pues necesitaremos un apoyo, ¿sabes? Bien con la cuota autónoma o como sea, porque los impuestos los seguimos pagando, ¿sabes? Y los ERTEs. Muchísimas gracias, Igor. Gracias. A ti. Continuamos en directo en 8 Magazine, son las 4:57 minutos. No sé si ustedes, los que nos ven desde la capital, han pasado en las últimas horas, tiene que haber sido hace como mucho 2 horas por el entorno del Museo de la Evolución, porque se habrán encontrado con una instalación muy colorida, es muy llamativa, muy chula, pero mucho más es lo que hay dentro, como me decía hace un momento uno de los invitados que me acompaña esta tarde. Bueno, si no lo han hecho, pásense por allí. Ahora les vamos a contar de qué se trata. Me acompaña esta tarde, iba a decir Paco directamente, sí, Francisco Javier Martínez, que es el presidente de Kibu Jambo. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Y Javier Íñigo, que como saben es el director del Colegio Aurelio Gómez Escolar, y lo saben porque estaba aquí sentado en el mismo sitio hace nada, hace 15 días, con otro motivo, eso sí. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. De vacaciones ya. Me alegro mucho por ti, pero bueno, de vacaciones relativas, porque estás inmerso en otra faceta, que es de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Si yo a ustedes les digo qué son las siglas ODS, ¿sabrían responderme? Probablemente muchos sean de ustedes, sí, los más pequeños sean de la casa, y sobre todo los que sean alumnos de los Vadillos, del Aurelio, del Padre Manjón, de Saturnino Calleja o del Miguel Delibes, lo saben muy bien. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que se está trabajando en estos centros, bueno, y en muchos más, y en los que trabajáis sobre todo en la organización que representas, Paco, y que queréis divulgar todavía más a través de acciones como de la que estamos hablando, ¿verdad? Ese es el principal objetivo, hablar de los ODS, que cuando escuchemos ODS sepamos lo que sea. La verdad que los ODS son un brillante y un grandísimo plan que entre toda la sociedad nos hemos dado para liberarnos de esos 17 problemas que nosotros mismos hemos creado y que solo con acciones un poquito como estas singulares podemos llegar a resolver. Por supuesto, la mejor solución, aparte de que nosotros, los que estamos aquí, las conozcamos y pongamos todas las manos sobre ellas, pues aunque las futuras generaciones que están ahora mismo aprendiendo a ser personas, pues lo conozcan perfectamente, sean sensibles a todos esos objetivos y los cumplan en la medida que ellos pueden. Nosotros quizás estamos luchando por cumplirlos, pero también estamos limitados de alguna forma. Por la realidad que vivimos, ellos pueden cambiarla y de eso se trata de que esta acción, que en el fondo se encuadra dentro de una acción de sensibilización de la población, pues se dé a conocer y sobre todo conozcan la grandísima labor que han hecho los colegios. Ahora vamos a contar cómo lo han hecho los colegios, pero cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible estamos hablando, te referías a 17 problemas, pero problemas Tremendo. Esenciales. Esenciales. Graves de verdad y que es urgente solucionar. Hablamos de salud,
de educación, de agua limpia, Ahí está. de cuestiones básicas, Paco. Y es importante porque ahora estamos todos muy preocupados por la pandemia y es un problema muy grave, ¿eh? No intento minimizarlo, pero estos también lo son. Desde luego, tienes muchísima razón en ese sentido. Parece que hablamos solo de la pandemia, ¿no? Y a la vez que la pandemia, pues el resto de los problemas siguen ahí. Siguen los problemas en países, sobre todo, alejados de nuestra realidad, pero donde la pandemia suena, pero donde la malaria es un problema de mayor grado, donde la violencia, donde la desnutrición, los problemas de salud son casi de un grado superior. Y hablando todos de la pandemia, pues no podemos olvidarnos de esos grandes problemas que siguen existiendo, ¿no? Esas son cuestiones que habéis trabajado en los centros, como el que tú diriges, Javier, el Aurelio Gómez, pero que vais a llevar a la calle y además de forma literal, ¿eh? Habéis diseñado una serie de actividades. La primera, esa instalación a la que me refería, que está en el entorno del museo, justo delante del Fórum, ¿no? Sí. Háblanos de las principales acciones y luego detallamos un poco más cómo se puede participar, porque nuestros espectadores tendrán ocasión de hacerlo. Bueno, pues lo que hemos hecho en esa instalación de los ODS ha sido dividirnos los objetivos de desarrollo sostenible por colegios y aunque hemos trabajado todos, pues cada colegio se ha centrado en unos pocos, ¿no? Y hay 1.700 piezas de puzzle, que se dice pronto, que han estado pintando nuestros niños después de haber trabajado el objetivo de desarrollo sostenible les tocaba, ¿no? Pues a unos les ha tocado educación de calidad, a otros igualdad de género, ecosistemas marinos, bueno, lo que tocase, ¿no? Y eso es lo que la gente que se acerque a la plaza de Sierra de Atapuerca va a encontrar allí, va a encontrar, mira, se ve un poquillo en la foto que estáis viendo ahí, el logotipo de los ODS y en cada color pues fichas de puzzle que han hecho nuestros alumnos dejando pues sus mejores deseos o sus imágenes o lo que les ha dicho ese ODS que han trabajado, ¿no? Han conocido todos, han sabido que es una evolución de los objetivos del milenio del 2020 que no se llegaron a cumplir y que ahora se han trasladado al 2030 y bueno, pues esto es lo que van a ver allí. ¿Qué más pueden hacer aparte de acercarse y disfrutar de la instalación y ver todos los mensajes, que hay cosas muy bonitas y muy tiernas dibujadas en las piezas? Pues una gincana que se ha activado esta misma mañana, que tienen que ir siguiendo pues una serie de códigos QR para conseguir puntos, yendo a diferentes comercios y partes de la ciudad por el centro. Sí, aconsejamos que vayan acompañados de sus padres y van a ir aprendiendo más cosas sobre los ODS. Esta es la parte en la que decía que está abierta la participación de cualquiera que quiera realizarlo, ¿no? ¿De qué manera puede participar, Paco? Bueno, pues en la instalación simplemente con acudir y observar lo que los niños han hecho y bueno, pues acercarse a lo que son los objetivos del milenio o en este caso de desarrollo sostenible, pues ya hacen una cierta participación. En el tema de la gincana, pues simplemente llegan a la instalación, tienen que descargarse un software para poder participar en la gincana y luego inician allí con un código QR y le va guiando a través de pequeñas pistas y digamos, bueno, preguntas, pues le va llevando a diferentes entornos que cada uno de ellos es temático sobre uno de los objetivos y bueno, pues esperamos que con esto los niños pues se diviertan, pasen un buen día y aparte de ello pues disfruten de ese día en familia o como puedan hacer. Y hasta pueden conseguir un premio. Sí, vamos a intentar que haya un detallito para todos los participantes. Y los que lo hagan en menor tiempo, porque eso sí que la aplicación nos lo deja reflejado, es una aplicación gratuita, no tiene de descarga sencilla y demás, pues tendrán un pequeño detalle, si es que conseguimos gestionar toda la participación, porque esta mañana a las 10 de la mañana estábamos allí montando la instalación y ya había niños con sus padres haciendo la gincana. Digo, pero bueno, si no se da tiempo a montarlo. Pero bueno, sí. Bueno, va a ser durante todo el fin de semana esa gincana y hay una tercera acción más, hay más porque Paco ya me ha hablado de la planificación de cara al próximo año, pero la más inmediata es la publicación de un libro, Javier, dentro de pocas semanas. Pues nuestra idea es intentar llegar al día del libro y publicar un libro solidario que hemos hecho entre los coles. Los textos los han hecho profesores de dos colegios. Hay una historia para los niños más pequeñitos, que es esa de Ruby y los ODS, que es una historia muy bonita y muy tierna acerca de un extraterrestre que viene a nuestra ciudad. Y luego hay otras dos historias, una más enfocada para los niños de primaria, que se titula Verano Postal, y la otra, que es un poco más enfocada a niños más mayores, que es Tan lejos y tan cerca, que son historias que todas tratan algún ODS, si no todos de alguna manera, sí que se centran en algunos más importantes. Y esas historias van a ir ilustradas con dibujos que han realizado nuestros alumnos.
Entonces, bueno, todavía estamos haciendo la selección de dibujos porque ha habido un aluvión de dibujos por parte de los alumnos de los 5 centros. Escogeremos los dibujos, intentaremos que haya de todos e ilustraremos esos libros. Irá también con fotos de esta acción solidaria y demás, y con fotos también del proyecto Rubare, de la acción que realizan allí. Pues es que es este muy proyecto importante. tiene muchas patas. Los coles, las acciones de este fin de semana, pero el tronco está en el proyecto Rubare, que es alrededor del cual trabajáis, Paco, y que nos lleva directamente a África, donde el incumplimiento de estos objetivos de desarrollo es más palpable y tiene más graves consecuencias, y donde tenéis centrado vuestro objetivo. Háblanos de ese proyecto y, sobre todo, cómo se comunica con lo que está ocurriendo en Burgos. Muchas gracias, porque eso es realmente todas las actividades en el fondo tratan de sensibilizar sobre esta realidad mayor, que es la desigualdad que existe tan grande entre nuestra sociedad y otras. En Proyecto Rubare lleva, junto con la asociación Kibuyambo, la Fundación Kibuyambo, trabajando 10 años en el Congo. Allí ha ido desarrollando poco a poco su actividad en hospitales, escuelas, trabajando con comunidades vulnerables, en mujeres, por ejemplo, violadas en la guerra, etc. Y en este momento, pues este gran proyecto lo que va a mostrar es los ODS, tanto en Europa como allí. Entonces, esta instalación se va a mostrar a los 6 colegios allí en África. Ellos mismos van a verlo y van a hacer la misma actividad, van a hacer sus piezas, les vamos a explicar los profesores allí locales y nosotros cuando vamos lo que son los ODS, que si en España son alejados de las personas comunes, imaginaros allí lo que puede ser, y ellos van a ver las piezas que hacen los niños aquí. Van a hacer también piezas y esas piezas van a venir a España, se van a mostrar en los colegios para que los alumnos de los 5 colegios puedan ver la diferencia de apreciación entre lo que es un niño en África, de la misma realidad que tienen ellos, y de alguna forma se den cuenta la suerte tan grande que tienen estando aquí, puedan colaborar con ellos, ¿no? Qué interesante ese encuentro. Bueno, como va a ocurrir dentro de algunos meses, nos centramos en la actividad de ahora. Vamos a visitar esa instalación del entorno del museo, participamos en la gincana. Por favor, mantenednos informados de los próximos pasos, de la publicación del libro, de cuando hagáis ese intercambio y las futuras acciones, Paco, para que volvamos a retomar la conversación y vayamos incorporando cada vez más argumentos. ¿Os parece? Hay muchísimo, por supuesto, os mantenemos informados. Querría también, esta actividad se ha hecho, por supuesto, con la grandísima colaboración de los 5 colegios, pero también han participado instituciones burgalesas importantísimas, que es Caja Círculo, por un lado, echándonos una mano económica y también prestándonos algunos de los regalos y muchas cosillas para nosotros, el propio ayuntamiento, que siempre es sensible a todos los ODS, ha estado con nosotros, y luego tenemos la colaboración de unos grandes artistas, el Taller Resistible, el Taller Kirigay, que son los que han hecho físico toda esa instalación y que a nosotros, siempre muy cercanos a entornos sociales ambos, y a los cuales queremos dar las gracias, así como a vosotros, por invitarnos aquí. Yo también le doy las gracias concretamente a Manu Revilla, que nos ha puesto en contacto en esta ocasión. Siempre es portador de cosas bonitas desde Resistible, así que le doy las gracias yo también personalmente. Lo dicho, volvemos a encontrarnos en la siguiente fase de este proyecto, ¿de acuerdo? Paco, Javier, a ti no te despido porque con la frecuencia con la que vienes, pues nos vamos a ver en cualquier momento. Estás en tu casa, ya lo sabes. Perfecto. Gracias a los dos. A ustedes les dejo ahora con una pausa para la publicidad. A la vuelta recibimos a Leticia Ortiz, iremos a la merienda de Río Vierna, un montón de cuestiones. Hasta ahora. Son las 5:14, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a hablar de toros en los próximos minutos, y la verdad es que después del año que llevamos me alegra mucho saludar además aquí físicamente en el plato de 8 Magazine a mi compañera Leticia Ortiz, que ya saben que
en esta casa, en la 8 Burgos, cuando hablábamos de toros y de tauromaquia, consultamos con nuestra experta, que es Leticia. Buenas tardes, ¿cómo Oye, estás, a mí también Leticia? me ha dado volver otra vez al plató, volver al directo. Además, es que este año, como no hemos tenido toros en San Pedro, bueno, este año ya en 2020, pero una alegría tremenda, tremenda. Me decías además que hoy es un día especialmente, porque yo te decía, ¿cómo están las cosas después de este año tan complicado? Y me decías, pues hoy estamos exultantes. Hoy en este pico de sierra de emociones que tenemos todos en pandemia, hoy estamos arribísima, porque hoy se han presentado varias ferias, y además importantes, y claro, eso al final da color, porque es que llevábamos pues prácticamente parada la actividad desde octubre, entonces imagínate, hoy de repente se presenta Jerez en mayo, se presenta, que esto igual a los burgaleses les interesa porque pilla cerquita, Valladolid, que será en torno al 8-9 de mayo para celebrar San Pedro Regalado. También han presentado 2 festejos taurinos. Vistalegre en Madrid ha presentado 11, desde el 13 de mayo hasta el 23, que eso ya es como lo más que hemos tenido en todos estos días, vamos, en todos estos meses. Y luego también Bayona, que es una feria que en Burgos te pilla relativamente cerca porque está pasando la frontera. Entonces hoy estamos contentísimos, la verdad, porque de no tener nada a de repente no saber ni qué elegir. Hay un fin de semana en mayo que coinciden 3 o 4 festejos. Ya no nos acordamos lo que es tener que elegir qué ir, dónde ir, qué ver, así que maravilloso. Lo que tiembla un poco más es la tarjeta de crédito, que llevábamos como un año sin usarla, pero bueno, todos los ahorros Bueno, igual para los este aficionados año. han ahorrado mucho en este No, ya te tiempo digo que yo. no han disfrutado de ningún festejo. Ya te digo yo. Ahora hacemos un balance del año, Leticia, pero quiero contarles a nuestros espectadores por qué estás aquí desde hoy y espero que con cierta frecuencia te vamos a ver a través de unos reportajes que realiza mi compañera sobre la actualidad taurina. Hoy es el primero de ellos, en una sección que hemos llamado Naturalmente. ¿Y de qué vamos a hablar en esta serie de reportajes que vamos a ver aquí y también en las 7, en el espacio especializado de esta casa en Grana y Oro? Pues vamos a darle un poquito de voz también a Burgos, ¿no? Porque es verdad que no hemos tenido San Pedros, pero que la actualidad taurina no para, y en Burgos tampoco, aunque parece que solo aparecemos en ferias, pero sigue habiendo cositas. Entonces vamos a intentar hablar con protagonistas de la actualidad de Burgos. En este caso vamos a arrancar, yo creo que dando un poquito de esperanza a la gente, diciéndole que quizá en San Pedro podamos ir al Coliseum. Entonces hemos hablado con el empresario, con Alberto García, el director de Tauroemoción, y luego pues vamos a ir hablando de personajes. Por ejemplo, vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de la escuela taurina que hay en Burgos. Es una asociación que todavía no es escuela taurina como tal, pero que es verdad que hay varios chavales que quieren empezar en esto. Tengo yo también ahí una ilusión, que es una saga taurina que todavía no lo tenemos, pero que hablaremos con ellos, que son los Jarocho, y que el niño está empezando y que probablemente sea el futuro de los toros en Burgos. Vamos a hablar de recortes también, de festejo popular, que ellos han sufrido mucho más la pandemia, porque claro, un profesional al final, un torero, un matador de toros, si ha querido entrenar con sus papeles y su carné de profesional, puede ir a entrenar, pero un recortador no, porque no está reconocido como profesional taurino. Entonces ellos no han podido entrenar a lo largo de la pandemia, se las han visto y se las han deseado. Un año casi, prácticamente un año de Para ellos parón, tiene perdido. unas consecuencias, claro. En el caso de los recortadores, por ejemplo, perdidos, hemos hablado con Aguilucho, con el recortador burgalés, y tuvo un festejo el año pasado, de tener 20 y pico, 30 y pico a 1. Y ya no hablamos del Campo Bravo, o sea, porque iremos a hablar con Bañuelo seguramente, pero él ya ha hablado, ya ha estado en esta casa hablando, y la ruina es absoluta. Es decir, un negocio de otro ámbito, cuando cierra la persiana, todavía hay alguna esperanza de que se vuelva a abrir, ¿no? Las medidas del gobierno, los ERTEs, tal, pero una ganadería cuando cierra no va a volver a abrir. Y ya no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de un material genético, de una joya genética que es cada ganadería es diferente al resto. Eso, si se pierde, no vuelve a aparecer. Estamos hablando de un año materialmente perdido, Leticia, porque todos sabemos que la pandemia se declaró en marzo del año pasado, que es justamente en el calendario taurino el arranque de la temporada. A partir de ahí, hasta otoño es cuando se suceden la mayoría de los festejos, y aunque tú misma nos lo has contado hace un momento, hubo en verano algunos, pero muy escasos y muy contados, podemos decir que ha sido un año
de parada absoluta. Perdido, absolutamente. Las ferias importantes ya estaban montadas, estaba presentado Sevilla, estaba presentado y ya vendidas las entradas de Valencia, que era 19 de marzo, Madrid ya había líneas generales de lo que iba a ser y el principio de temporada, porque Madrid, evidentemente todo el mundo piensa en Madrid, en San Isidro, pero Madrid abre sus puertas en marzo y cierra en octubre, los carteles de marzo estaban en la calle, es decir, todas las ferias grandes se fueron cayendo una a una, hubo la esperanza, pues venga, igual quizá Málaga, que es a finales de agosto, quizá Bilbao, Zaragoza, que es en octubre, que ya habremos pasado, claro, cuando éramos inocentes y no sabíamos que iba a ser esto, y al final se cayeron todas. Hubo un proyecto que gracias a Dios ahora acaban de presentar los resultados, que fue una llamada gira de reconstrucción, que las figuras del toreo se acartelaban con jóvenes, y de los beneficios, con televisión, con Movistar Toros, y de los beneficios se ha conseguido dinero para hacer novilladas. Y se hizo también un circuito de novilladas aquí en Castilla y León, que se emitió por las 7, pero cosas muy puntuales y para salvar este año. Es decir, ya se veía que 2021 tampoco iba a ser normal y que se iba a necesitar ese remanente económico para este año, porque claro, una corrida de toros o una novillada al 50% o al 20% es ruina. Claro, hablábamos Absoluta. hace un momento de los espectáculos con Javier Centeno, de los espectáculos musicales, pues la regla de 3 es más o menos la misma. Leticia, vamos con el primero de tus reportajes de Naturalmente. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde en plató, espero verte muy pronto y sobre todo que vengas con tan buenas noticias como hoy. De momento nos vamos con ese primer reportaje, hasta pronto y muchísimas gracias por tu trabajo, en el que, como nos avanzaba la propia Leticia, vamos a hablar de qué va a ocurrir en San Pedro. Todavía no está la decisión tomada, ni mucho menos, pero por aquí van a ir los tiros. El Coliseum es uno de los puntos donde se reparte la esperanza en Burgos, y es que aquí se lleva a cabo la campaña de vacunación. Precisamente a las vacunas es a uno de los elementos a los que se aferra Alberto García, presidente de Tauroemoción, para creer que este año volveremos al Coliseum, pero para ver toros. Y esa es la gran pregunta, ¿habrá feria en 2021? Yo creo que sí. Desgraciadamente no depende de mí solamente y dependemos de los permisos que dé la Junta de Castilla y León, porque el Ayuntamiento ya nos ha dicho que la predisposición es total y absoluta, consideran la tauromaquia algo fundamental para la ciudad y además yo pienso que es muy importante que se den festejos aunque no haya unas fiestas como las conocíamos anteriormente. Además de la capital burgalesa, Tauroemoción es la empresa que rige el destino de plazas como Soria, La Flecha, Íscar, Corella, cosos en los que también quieren dar toros este año. El resto de plazas, pues estamos muy condicionados sobre todo pues al tema de la Junta de Castilla y León, que yo espero que cuanto antes den el permiso para que se puedan realizar festejos con al menos un 50%. Y de la esperanza de 2021 a la valentía de 2020. Alberto García fue uno de los empresarios que dio el paso adelante en la típica campaña pasada, un movimiento, sin embargo, que desató alguna crítica en el sector. Que haya habido críticas, a mí la verdad, hacia mis festejos no ha habido ninguna crítica, sí que hubo hacia el festejo de un compañero que fue José María Garzón en el puerto de Santa María, para mí fue injusta y bueno, yo lo único que creo es que en estos momentos tenemos que estar unidos. La falta de unidad, uno de los problemas endémicos del toreo, pero no el único. Sin embargo, a pesar de las dificultades, García no se arrepiente de su desembarco en la fiesta. Si lo pensáramos más fríamente, pues diríamos ¿qué hacemos aquí? Pero bueno, esto se hace por pasión, por afición. Además de empresario, el joven turolense también es apoderado de matadores como Emilio de Justo o Rubén Pinar, novilleros como el Rafi o rejoneadores como Leonardo Hernández, una faceta en la que también se siente cómodo. Tanto una faceta como otra tiene sus cosas buenas, pero se pasa muy mal en las dos. Yo te diría que lo paso peor como apoderado. Y en esa cartera de apoderado el pasado año añadió a un diestro tan mediático como el cordobés, del que García solo tiene buenas palabras. Si hubiera 10 cordobeses, seguramente no habría crisis en los pueblos ni en el mundo del toro. Hay que pensar muchas veces de que en una plaza de toros el 90% son
medio aficionados o ni aficionados, es público. Nadie sabe qué ocurrirá en este 2021 tan incierto, pero Tauroemoción, con Alberto García a la cabeza, es una de las empresas que está luchando para que los aficionados puedan volver a las plazas. Ojalá tengan suerte. Nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos meses, pero la primera en enterarse qué va a ocurrir en el ámbito taurino va a ser Leticia Ortiz y se lo va a contar a todos ustedes aquí en 8 Magazine en Naturalmente. Cambiamos de página, llega el momento como todos los viernes de abrir página cultural. Cada semana mi compañera Carla Martín recopila para todos ustedes las principales actividades del ámbito cultural de las que pueden disfrutar en los próximos días a lo largo y ancho de la provincia. Esto es Fila 8. Miguel Reyán y Secund de la Rosa inauguran la Semana Cultural de Fila 8 con Los Asquerosos, una adaptación teatral de la novela de Santiago Lorenzo. Separados por la distancia, pero unidos en escena, vivirán juntos los diferentes estados por los que pasa la vida de Manuel, el miedo a perder la libertad, la vuelta a la ciudad o el descubrimiento de la vida solitaria. ¡Ay, si es que funciona! ¡Voy por las sombras hacia la luz! La Fundación Caja Círculo reanuda su programación cultural con la sutileza y emoción del dúo Simonetta, que estará acompañado por Tereresa. El ciclo continuará el 16 de abril con El Nido. Para escuchar nuestro latido tocado y hundido. ¿Qué necesidad tenemos de cambiar nuestras vidas y de pensar más de la cuenta si ya tenemos todo lo que queremos? Carmen Barrantes y Jorge Usón presentan en Aranda de Duero Con lo bien que estábamos, mejor espectáculo teatral del 2020 por El Cultural. ¿Vivir o no vivir? Esa será la cuestión. Qué tontada, no lo entiendo, no me gusta. ¿Tú te ríes? No. Yo tampoco. Ya está aquí Bricomanazas, un programa de bricolaje en vivo y en directo presentado por Paco Tenazas y Pepe Virutas. A través de estos divertidos y chapuzas amigos aprenderemos a valorar aspectos tan importantes como el trabajo en equipo. En Bricomanazas nosotros te enseñamos. Gonzalo del Val es uno de los bateristas más destacados del jazz actual. Su música está llena de calidez, intimismo y sensibilidad interpretativa. Viene a Burgos en formato trío, acompañado de Marco Mezquida al piano y David Mengual al contrabajo. La música continúa en la capital con Ara Malikian, uno de los violinistas más reconocidos del mundo. La pandemia le obligó a cancelar conciertos en más de 60 países y a apostar por la fórmula de dúo, violín y piano. De esta forma, Royal Garage, así se llamaba la gira, pasó a llamarse Petit Garage, pequeño garaje donde la música comparte protagonismo con las personas, los sentimientos y las ganas de seguir adelante. Estela y Óscar son un matrimonio más que ha caído en la rutina, el abandono y la necesidad de mantener la relación por el simple hecho de haberse prometido. Saben que nada puede sacar a flote la pasión ni la alegría de los primeros años de relación. En pequeñas osadías aprenderemos a decir «ya no te quiero», unas palabras que cuestan pronunciar cuando temes hacer daño a quien las recibe. El que escucha su yo interior y lo niega. ¿Cómo miramos a las minorías? ¿Qué significa ser mujer y ser hombre? ¿Qué es la normalidad? De nuevo en la capital, Rafael nos ofrecerá un recorrido por la vida de una joven transexual, un camino marcado por la lucha, la búsqueda de la identidad y los sueños. Lo hice para que la gente pueda entender, ¿no? Santero y los muchachos salen a la carretera para presentar su segundo disco, Río Florido. De su rock reposado, con un estilo austero y artesanal, similar a los clásicos de los años 50 o 60, han nacido canciones de escucha atenta y directos íntimos. Calienta tu frío. La Fundación Octavo Centenario ha inaugurado una sede más de su exposición Burgos 1921, esta vez en el Monasterio de San Agustín. Una selección de 60 libros, cuentos, discursos o catálogos de la época que demuestran la riqueza literaria de la provincia. Teníamos editoriales prestigiosas como Santiago Rodríguez, Monte Carmelo, Aldecoa, imprentas activas como la de la Diputación Provincial, magníficas bibliotecas.
También con motivo del 8º centenario, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá un concierto en el altar mayor de la catedral. Bajo la batuta de Lucía Marín interpretará obras de Haydn, Pergolesi o Fauré, acompañada por la Escolanía de Segovia. El CAB acoge hasta finales de mayo la primera exposición en un centro de arte español de la artista japonesa Leiko Ikemura, que busca llamar la atención de la sociedad a través de una obra calmada. En el mismo espacio, Carmen Sigler, una de las creadoras más destacadas del videoarte español, reflexiona sobre la identidad femenina. Y por último, el arandino Julián Valle recorre espacios de una fuerte carga evocativa, habitados por la memoria y la trascendencia. Es nuestra última propuesta cultural de la semana. Gracias, Carla. Estas son las propuestas culturales de la semana. Nos vamos ahora hasta la Merindad de Riubierna, donde su ayuntamiento ha hecho una apuesta por las energías renovables para reducir el importe de su factura, pero también para mejorar las condiciones medioambientales. Lo desarrollamos en el siguiente reportaje. La Merindad de Riubierna ha realizado una seria apuesta por las renovables para reducir su factura energética y también para contribuir a disfrutar de un entorno natural más limpio. En los últimos años, su ayuntamiento se ha embarcado en diversas inversiones que le están permitiendo ahorrar hasta un 80% en sus consumos. El Ayuntamiento de la Merindad de Riubierna, pues durante estos 4 últimos años ha apostado firmemente por todas las energías renovables, por la eficiencia energética, y bueno, en ello está el ayuntamiento, en ello va a seguir porque creemos que es un tema que puede suponer, aparte del ahorro energético, pues un cambio interesante de cara a que toda la eficiencia energética vaya en beneficio del ayuntamiento. El primer paso en aras de mejorar la eficiencia energética de los servicios públicos fue sumarse a la convocatoria de ayudas de Sodebur para proceder a adaptar a tecnología LED el alumbrado público de la veintena de núcleos de población que integran la merindad. Comenzamos haciendo, a través de Diputación y con el IDAE, pues el cambio de luminarias antiguas en toda la merindad, en todos los pueblos, en todas las juntas vecinales, sustituir lo que es toda la luminaria antigua por luminaria de LED nuevas, con un ahorro pues que supone un 50% y en algunos casos o en algunas juntas vecinales incluso han dicho que igual hasta algo más. Entonces, no es solamente el ahorro energético y en beneficio de la naturaleza y de todo, sino el beneficio económico que supone para muchas juntas vecinales, porque si hay algo que supone un gasto importante en las juntas vecinales, pues puede ser la luz pública, sobre todo por las noches, y ese ahorro es en beneficio de estas juntas vecinales. Este proyecto supuso pues alrededor de 400.000 euros, que el 50% pagó Diputación y el 50% el Ayuntamiento de la Merindad. Un esfuerzo económico muy relevante al que ha seguido la puesta en marcha de varios proyectos para dotar a las instalaciones municipales de sistemas de generación energética a partir de fuentes renovables. El más ambicioso está ubicado en el centro cívico y combina una instalación fotovoltaica compuesta por 26 módulos de 330 vatios, al que se ha sumado otra de aerotermia que permite climatizar el edificio durante todo el año. La inversión ha ascendido a 30.000 euros, la mitad de ellos subvencionados por Sodebur. Aprovecha la energía que contiene el aire, pero desde muy bajas temperaturas, para proporcionar al sistema de calefacción, en este caso tenemos un sistema de suelo radiante en todo el edificio, que nos sirve tanto para calentar ese agua en caso de calefacción, como para refrigerarla en verano. Y las dos instalaciones se hibridan muy bien porque, si bien obtenemos el 80% de la energía que necesitamos para calefactar o refrigerar, la obtenemos del aire, de la energía del aire, el otro 20% sí que necesita energía eléctrica.
y esa energía eléctrica la vamos a obtener de las placas solares, ¿vale? Así que son dos sistemas muy complementarios, y que nos permiten en conjunto obtener un ahorro económico de en torno al 80% de nuestra factura de gas más electricidad. Seguimos manteniendo obviamente nuestro sistema de calefacción tradicional a través de gas natural para los casos en las situaciones en las que, pues, como se abre hasta altas horas por la noche y tal, pues si hace falta un pequeño empuje, pues para eso lo tenemos, pero digamos que casi el 80% de nuestras necesidades la vamos a cubrir con estos dos aparatos. La principal ventaja es la producción de energía limpia que permite asumir gran parte del consumo de funcionamiento de este centro cívico. Pero ahora la normativa permite además que el excedente de producción se pueda compensar en la factura energética no solo del inmueble en el que se produce, sino también del resto de contratos que estén a nombre del mismo usuario en un radio de 500 metros. El excedente de producción de electricidad puede redundar en beneficio de otros edificios públicos. La nueva regulación, el sistema eléctrico lo que permite es que estas instalaciones de autoconsumo puedan estar enganchadas a la red, de tal manera que el ahorro se consigue ya de dos maneras. Uno, obviamente lo que ahorras porque estás consumiendo tu propia energía generada, y dos, cuando no están funcionando las placas, de alguna forma el resto el excedente que tú has generado durante las horas de sol te lo compensan, si bien no al mismo precio, pero te lo compensan en tu factura eléctrica. Y no solo en tu factura eléctrica, sino en la factura eléctrica de la que eres titular, digamos, en otras instalaciones de las que el ayuntamiento es titular, en un radio de 500 metros, con lo cual a nosotros nos va a permitir compensar estos excedentes, van a permitir compensar la factura del edificio del antiguo consultorio médico, que ahora lo va a utilizar unas dependencias de CEAS, de un equipo el equipo de intervención familiar de CEAS, ¿vale? Y también el propio ayuntamiento, que está a menos de 500 metros el ayuntamiento y la guardería, que están a menos de 500 metros de estas instalaciones. El Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna quiere fomentar también el uso del vehículo eléctrico entre sus vecinos. Para ello ha dado un paso más con la puesta en marcha de un punto de recarga que se alimenta del excedente de producción del centro cívico. La recarga de baterías, tanto para los vecinos como también para el resto de ciudadanos que se desplacen por este municipio, será totalmente gratuita. Esta instalación de autoconsumo nos va a servir también para generar excedentes que alimenten este cargador de vehículos eléctricos. Este cargador tiene la capacidad para cargar 3 vehículos con modalidad de carga rápida a 27 kilovatios de manera trifásica, que vamos a, por traducir un poco, sería una carga de 80% de la batería aproximadamente en un cuarto de hora, con lo cual la gente puede venir, deja su coche a cargar y se puede ir al supermercado que le tenemos aquí o a tomarse un café a cualquiera de nuestros establecimientos, y en un cuarto de hora ya tiene una carga del 80%. Y luego hay hay 3 tipos, o sea, tres tomas para ese tipo de carga rápida y una toma más para carga lenta en monofásico, ¿vale? Y que nos puede servir para cargar tanto patinetes eléctricos como bicicletas eléctricas en este mismo cargador. Una aplicación de Feni Energía de puntos de recarga. Voy a tener allí ubicados todos los puntos que existen de recarga en los alrededores, y voy a poder reservar una franja horaria, un día y una franja horaria para venir aquí a recargar, ¿vale? Y entonces va a estar a disposición tanto de la gente de aquí del municipio como gente de fuera que pueda venir de viaje, ¿vale? Así que, y de momento esta carga, un poco porque queremos incentivar el uso del vehículo eléctrico, que creemos que además por las distancias que, como decía antes, se barajan en estas localidades del Alfor respecto de Burgos, es un elemento que puede ser, que yo creo que va a cambiar la movilidad de aquí a nada en nuestros pueblos, y queremos que la gente lo conozca y por eso de momento va a ser gratuita la recarga, aprovechando esos excedentes que tenemos
con esta instalación de fotovoltaica. Una de las grandes ventajas que ofrecen las energías renovables es la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo en lugares que estén alejados de los núcleos urbanos. Es el caso del campo de fútbol municipal, situado en las afueras de Sotopalacios. Contratar una acometida de suministro eléctrico hubiera supuesto un coste inasumible para las arcas municipales, por lo que se ha optado por dotarlo de 9 paneles fotovoltaicos con baterías. Aquí se ha hecho un proyecto se ha hecho el campo de fútbol, un proyecto que costó 40.000 euros y no teníamos dónde tomar corriente eléctrica y necesitábamos corriente eléctrica para el tema de bombas de riego y vestuarios que se harán en un futuro, etcétera. Entonces, pues bueno, la solución, ¿cómo vino? Pues vino a través de unas placas fotovoltaicas que son las que actualmente generan electricidad para el suministro de las bombas para poder regar el campo de fútbol. Este sistema tiene unos acumuladores de energía que son las que transmiten luego la corriente a las bombas cuando necesitamos pues regar el campo de fútbol. Más adelante, que también está en otro proyecto, que se generarán o se harán unos vestuarios para los equipos que van a participar en este campo de fútbol y también generaremos electricidad para esos vestuarios. Es un ejemplo pues, muy importante de cómo, gracias a esto, podemos realmente traer electricidad a un punto donde de otra manera hubiera costado pues, mucho dinero para el ayuntamiento el traer una red eléctrica convencional. Un ejemplo que el Ayuntamiento de La Merindad confía en que puedan seguir los vecinos, a los que su alcalde anima a estudiar las ventajas que ofrecen las renovables para ahorrar en sus consumos energéticos. Estamos en una zona que son prácticamente todo viviendas unifamiliares. Sí que recomiendo pues, que de alguna manera vayan mirando o puedan mirar estas instalaciones, pequeñas instalaciones que pueden ser autosuficientes para muchos hogares o para muchas familias que pueden instalar placas de autoconsumo en sus tejados y con el consiguiente ahorro de energía. Queremos desde aquí pues eso, dar un poco ejemplo de que es eficiente, de que se nota el ahorro que puede tener esa familia, lo mismo que nosotros tenemos también el ahorro que tenemos para nuestras cuentas del ayuntamiento. Ahorro en consumo eléctrico y calefacción a través de energías limpias que también contribuyen a reducir la huella de carbono y, por lo tanto, a mantener nuestro planeta en las mejores condiciones posibles para el disfrute de las generaciones venideras. Pues doble beneficio respecto al medio ambiente y también respecto a la factura energética. Tenemos que hacer una nueva pausa de publicidad en 8 Magazine porque tenemos que adentrarnos en el subsuelo. Lo vamos a hacer de la mano de Gerardo de Mateo y del grupo Edelweiss. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine, como les decía hace un momento, justo antes de la pausa para la publicidad. Vamos a hacer un viaje al subsuelo y lo vamos a hacer con los mejores guías. Por un lado, mi compañero Gerardo de Mateo y por otro, los expertos del grupo Edelweiss, que por cierto están celebrando su 70 aniversario. Así que vamos a ver dónde nos llevan. Gerardo, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, Eneca? Bienvenida de nuevo. Hoy quiero que seas bienvenida donde estamos nosotros. Nos encontramos en una de las muchas cavidades de los 110 kilómetros que tienen estas cavidades ahora explorados en Ojo Guareña, la Cueva Palomera. Y hoy hemos venido aquí porque queremos rendir el homenaje que creo que se merece el grupo Edelweiss. 70 años explorando la Tierra, han hecho muchísimos hallazgos que gracias a ellos ahora estamos estudiando y creo que merece la pena pues, ser agradecido y contar con ellos para rendirles este pequeño homenaje desde nuestro programa. Así que lo primero, Fortu,
Fernando, felicidades. Gracias, muchas gracias. 70 años, ¿cómo ha cambiado la vida, ¿no? en este tiempo? Voy a pagar ahora, en estos 70 años, sobre todo por la de cosas que habéis descubierto. Y cómo nos conservamos además, ¿eh? No parece que tengáis tantos 80 años, ¿verdad? Bueno, pues todos los descubrimientos que se han hecho en Ojo Guareña, que son muchísimos, aparte de más de 110 kilómetros de galerías, pues hay muchos yacimientos arqueológicos, pinturas, grabados, galerías con huellas de pies descalzos, etcétera, ¿no? ¿Cómo comienza la aventura aquí tanto a Atapuerca como a Ojo Guareña con el grupo? Pues el grupo del Waze se forma en 1951, inmediatamente, poco después ya se vincula a la Diputación Provincial de Burgos y ya pues empieza a estudiar en Atapuerca, que es lo más cercano que está, los yacimientos de Atapuerca, que también gracias al grupo del Waze están ahí, ¿no? Y luego ya se empiezan a venir a Ojo Guareña los espeleólogos de la generación anterior a mí, y aquí empezamos a encontrar muchísimos hallazgos, ¿no? Entonces Ojo Guareña es lo que es hoy en día gracias al grupo del Waze. Y luego ya se hace aquí patrimonio, apuesta también la Junta de Castilla y León y el propio pueblo, que es el que ahora mismo, pues oye, gracias hasta a ellos estamos también aquí, ¿no? Y creo que hay que ser agradecidos. Sí, pues hay que agradecer primero, cronológicamente, a la Diputación de Burgos, que nos apoyó, y a través del grupo del Waze, de la Diputación vinimos aquí los espeleólogos del Waze. Luego se declara Monumento Natural Ojo Guareña, Junta de Castilla y León, Cultura y Medio Ambiente también, y luego ya la labor didáctica que hacen hoy en día a través del Ayuntamiento de Sotoscueva, los guías que hay aquí que enseñan la cueva al público. Portu, hoy es muy sencillo venir aquí, hay visitas guiadas que llegan casi hasta aquí, que muy prontito se van a abrir, aviso, así que estén todos atentos, visitas muy reducidas, pero se van a abrir. Cuando uno entra a una cueva, después de tantas veces que ha entrado, espera siempre encontrarse algo nuevo, algo sin explorar, algo que nadie había caído. En eso somos unos privilegiados porque encontramos muchísimas cosas que no ha entrado nunca nadie, o que han entrado los prehistóricos y han dejado ahí sus improntas, ¿no? Sus huellas, sus restos, etcétera. En ese aspecto somos los espeleólogos, somos unos privilegiados. Y nosotros, los medios de comunicación también, que hoy estamos aquí gozándola. Fernando, ¿cómo puedes definir este complejo kárstico, uno de los más importantes del mundo? Pues este es un complejo que tiene 110 kilómetros topografiados actualmente y tiene la diversidad es enorme. Tiene además una importancia biológica, que no hemos hablado antes de ello, que tiene más de 100 especies de invertebrados. ¿10 únicamente aquí? Sí, ¿Solo en el mundo? Sí, en el mundo. No, en el mundo serán de 10 a 12 especies que son únicas en el mundo. Y luego tiene también una biodiversidad enorme, tiene pues cantidad de galerías de todos los tamaños, de todas las formas, y ahora se está estudiando, como ya hemos llegado a la zona que está transitable, estamos ya empezando a mirar los sifones, que son donde está el nivel freático. A partir de ese nivel es donde nos queda la mayoría de la exploración ahora actualmente. De momento que se sepa cuánto hay hacia abajo. Sí, no se puede saber. No se puede saber, es imposible. ¿Y cada cuánto hacéis estas pequeñas prospecciones, estas investigaciones? Lo que pasa es que el espelobuceo es un tema muy complicado y hay que tener muchísimos recursos y ahí hay que llevar mucha gente. Una llamada al Pozo Azul, a esa gente, ¿verdad? No, ya han estado. En Madison ha estado aquí también buceando, ya bastante gente. O sea que, lo que nos puede dar Ojo Guareña a Burgos es espectacularmente, no se puede saber la... No se puede saber, incluso te puede pasar que a lo mejor nos hemos dejado alguna galería colgada. Ahora estamos haciendo escaladas en las partes altas de la cueva para ver si encontramos alguna galería. Pueden salir alguna galería, puede salir otro de algo, o sea, otras galerías no sabemos. Luego vamos a hablar con una arqueóloga que nos vamos a llevar muy cerquita de lo que es la Galería de las Huellas, que hace poquito ha habido unos estudios de Arzuaga poniéndolo en valor, ¿no? Pero habéis encontrado también restos de fogatas, restos también de enterramientos, solo aquí en Ojo Guareña. Sí. Dentro del complejo hay 28 yacimientos que sean importantes y 8 en las cuevas exteriores. De todas maneras, nuestra compañera Ana te lo va a explicar a la perfección, que es la que lo está llevando. Bueno, vemos estalactitas, estalamitas, pero también vemos una cosa muy curiosa que tampoco hay en muchas cuevas, que es esa erosión que hace el agua, que nos deja como salas que nuestro compañero Jorge decía, esto es como Gaudí, ¿no? Sí, se llaman golpes de gubia. Entonces el agua, cuando va circulando, lo va erosionando y disolviendo. Entonces queda esa, como pasa en las playas, una cosa parecida.
Entonces podemos estudiar desde la dirección del río a través de los golpes de gubia. Vamos a ver, Eneka, porque a nosotros nos llega al corazón, nos gusta llegar al corazón. Fortu, de todos estos años que llevas, casi 50 años en la espeleología, ¿con qué momento te quedas? Bueno, con los hallazgos que se hacen sobre todo de arqueología, por una sala que la llamamos la sala Queimada, que apareció con pinturas y con muchísimos grabados. Eso fue en el año 76, 1976, total nada, ayer. Sí, sí. Y había nacido. Era muy chico, pero había nacido. Y Fernando, ¿con qué momento te quedas? Pues no sabría decir. Yo una vez que descubrí el paso a través del río para unir una zona de la cueva que no estaba unida, y fui yo con 2 chavales que eran recién, que no tenían mucha experiencia, y lo descubrimos ese día. Esa sensación pues te da mucha alegría y te da vitalidad y ganas de seguir. Pues nada, desde nuestra casa, de verdad, muchísimas felicidades porque habéis hecho un trabajo encomiable. Gracias. Gracias, ahí seguimos trabajando. No, ya te veo. ¿Pero quién me ha puesto aquí esta piedra? Me cago en... Que no. Vamos a seguir, vamos a buscar a Ana, que está por allí, y enseguida nos pone en valor todo lo que se ha encontrado aquí en Ojo Guariña. Campeones, vamos para allá. Y fijaos, porque en unos segundos, unos metros más allá, nos encontramos con esa maravilla. Escucha. Esta es la importancia del por qué decimos que esta cueva está viva. Porque cambia. En un año o en 2 puede venir una riada y llevarse absolutamente todo donde estamos ahora mismo nosotros. Estamos con Ana, que acaba de publicar hace unos días un estudio espectacular de todo lo que aquí se ha encontrado. Habréis oído hablar de esa galería de las huellas. Bueno, pues el grupo del Weiss en 1969, si no me equivoco, encontró esas huellas de una forma, pues casi como todos los inventos, ¿no? Casi por... no me sale la palabra, por casualidad, ¿verdad, Ana? Sí, efectivamente, casi por casualidad, aunque como se suele decir, que la casualidad te pille trabajando. Porque lo que ocurrió es que en ese año del 69 había un campamento de verano internacional, y entonces a un grupo de gente del grupo del Weiss le mandaron a explorar este sector de Cacique hacia el norte, y entonces cuando estaban allí ya en la zona del nivel superior, en el nivel 3, dijeron, pero ¿por qué nos mandan venir aquí? Si esto está explorado, hay huellas. Entonces uno de los espeleólogos se bajó el carburero para ver un poco qué tipo de huellas eran, y se quedó un poco perplejo porque eran pies descalzos. Eso era, pues según lo cuentan este grupo de personas, fue excepcional. Encontrar que ellos que creían que eran los primeros que estaban llegando a ese sector, pues que antes se les había adelantado. Siendo conscientes de la importancia del yacimiento y sobre todo de la fragilidad, porque como la arcilla es blanda como esta, si pisaban se ven un poco las huellas de los primeros espeleólogos. Volvieron sobre sus propios pasos a comunicar al resto de sus compañeros el hallazgo, pero también a comunicarlo a la al Ministerio, al Ministerio de Cultura de aquel momento, que lo que hicieron es preservar la zona, poner una zona de acceso restringido para que eso se conservase. Ese fue el primer indicio. A raíz de este hallazgo y de la galería de la Sala de las Pinturas y otros hallazgos que aparecieron en esos años, se declaró ya Monumento Histórico-Artístico por el Ministerio en 1970. Y eso ha hecho que estos hallazgos se hayan mantenido hasta la actualidad. Mi pregunta ahora es, ¿por qué se tardan 40 años en ponerlos en valor ese estudio? Por la sensibilidad del yacimiento. Es decir, la huella era muy difícil de estudiar si nos acercamos a la huella, la pisamos, y si la pisamos la destruimos. Entonces no había una tecnología suficiente para poder estudiarla sin destruir el yacimiento. Ahora sí, claro, obviamente. Ahora con los escáneres, que son una toma de datos a distancia, no tenemos que estar nosotros ahí, sino se pone el escáner y lo va recogiendo los datos, luego los analizas
decir, la toma del escáner es rápida y el análisis es un poco más lento. Y entonces fue en el 2016, con la democratización de la tecnología que está ya al alcance de los centros de investigación, bueno, pues con esa democratización se ha podido hacer el escáner primero de las 2 galerías y luego hacer el estudio compaginándolo con técnicas GIS, de sistema de información geográfica, de fotogrametría, y poder reconocer casi todas las huellas. Está el estudio en proceso, tenemos 700 huellas de la galería 1 y más de 400 huellas de la galería 2, pero no son todas las huellas. Y este trabajo se ha podido realizar con el equipo de investigación del CENIN. Son arqueólogos, geólogos y también los técnicos del área de topografía del CENIN. ¿Y de qué época hablamos? ¿40.000, 50.000 años antes de Cristo, más o menos? No, esas huellas mucho menos. Al principio, los primeros previos estudios que se hicieron en el 74 se publican, fueron del 73, fue recoger uno de los carbones que estaba en la huella, que estaba en el sector de las huellas, y dio 19.000 años calibrados. Tampoco está mal, ¿eh? Que tampoco está mal. Con nuestro estudio, lo que hemos visto además es que nos hemos encontrado esos 19.000 años, pero también nos hemos encontrado dataciones de 8.000 años, dataciones de unos 6.000 años. Está viva la cueva, hoy estamos nosotros aquí y han ido pasando de generación tras generación, ¿no? Sobre todo en la parte inferior, pero la parte alta, que es el nivel superior, el nivel tercero, donde se encuentran todas las huellas, ahí ya los que entraron eran, por lo menos de los carbones que hemos recogido y datado, son todos de la misma época, entre los 4.300 y los 4.600. Pues Ana, es un breve resumen de lo que aquí han encontrado. Muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho durante estos 70 años y yo creo que estas cuevas de Ojo Guareña nos van a dar muchas, pero que muchas alegrías, Ana. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Lo dicho, pues gracias a Diputación, gracias a la Junta de Castilla y León y por supuesto a la Merindad de Sotoscueva y al pueblo, porque nos han hecho pasar un día espectacular, que no es otro que para que ustedes lo puedan disfrutar como estamos haciendo nosotros. Felicidades por estos 70 años Edelweiss. Gracias a vosotros por la excursión. Antes de despedirnos, tenemos un argumento pendiente, la previsión meteorológica. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Esta mañana hemos amanecido con abundante nubosidad de tipo alto o con cirros en gran parte de la provincia, sobre todo en el norte y el este. Nubes altas o cirros que daban lugar a estos halos, como nos muestra esta imagen tomada en la cercana localidad de Arcos de la Llana. Y todo esto se veía reflejado muy bien en la imagen del satélite Meteosat. Vemos esas nubes altas medias, sobre todo en el norte de España, también por el centro, por Castilla y León, y vemos nubes más espesas, más abundantes en el suroeste. Para mañana, el anticiclón se coloca justo al norte de la península, por lo que va a ser un día de tiempo estable, con viento de componente nordeste al principio, que luego se parará. Habrá algunas nubes altas, medias, pero sin importancia, y las temperaturas subirán algo con respecto a hoy. Para el domingo el anticiclón se va hacia Centro Europa, hay una baja térmica en el sur de España debido a las altas temperaturas y este día también será soleado y de altas temperaturas, máximas por encima de 20 grados claramente, con nubes altas por el centro de España. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este sábado 27 de marzo, Día Mundial de Teatro, que va a transcurrir con tiempo estable y muy soleado en toda la provincia, en todas las comarcas. A primeras horas, Merindades, Valle del Ebro, habrá algunas nubes, pero luego se disiparán y los cielos, como digo, despejados, con temperaturas que suben con respecto a hoy, máximas entre 14 y 15 grados, mínimas entre 3 y 5. Por la Boreva y por el este también alguna nube a primeras horas de la mañana y luego cielos despejados el resto del día. Temperaturas que suben, máximas de 14 y 15 grados, mínimas entre 2 y 3 grados. En la cara norte de la sierra puede haber alguna neblina matinal. Por el centro y oeste de la provincia también habrá algunas nubes estratiformes a primeras horas, pero luego el resto del día cielos despejados totalmente, algo de viento nordeste que se irá parando según avance el día y temperaturas máximas sobre los 16 grados en la capital, ya por Villadiego y Melgar también rondando los 16-17 grados y mínimas de 1 o 2 grados. En la mitad sur, cielos despejados, temperaturas máximas rondando los 17 grados en Lerma, 18 alcanzarán en Aranda. Y en la sierra, cielos despejados, frío al amanecer, mínimas de 0 grados y máximas de 16-17 grados.
Mañana en Burgos capital, alguna nube a primeras horas de la mañana y luego un día de cielos despejados, con viento que irá amainando. Temperaturas que suben con respecto a hoy. Y parece que el comienzo de la Semana Santa será incluso caluroso, puesto que tanto el domingo como el lunes tendremos temperaturas por encima de los 20 grados claramente y con mucho sol. Ya lo han visto, buen tiempo de cara al fin de semana, disfrútenlo mucho porque volvemos a encontrarnos en 8 Magazine el martes a las 4:30 en punto. Hasta entonces.